Hello, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Noé. Si es la primera vez que te aparezco por aquí, encantada, te doy la bienvenida a este rinconcito de YouTube donde siempre hablamos sobre cine de terror. Y hoy, queridos y queridas, estoy muy contenta porque vengo a hablaros de Horror in the High Desert 4 Majesty. Ha llegado por fin al catálogo de Shudder España. Si no estás en España, seguramente estará en Prime o en Shudder. Y si no, pues mira, yo te recomiendo que mires en la app Just Watch y ahí te dirá dónde verla. Pero sí, aquí en España ha llegado a Shadows y ayer la vi y bueno, de verdad es que estoy en el equipo de este director, de Dutch Maritz, vamos, con él al fin del mundo. Pero antes de empezar, dos cosas. Uno, si no has visto las otras tres películas, tranqui, no te preocupes, que te voy a explicar un poquito de qué va el tema. Aparte de decirte que sí, voy a hablar de Horror in the High Desert 4, pero no voy a hacer spoilers. Así que si no has visto la película, puedes quedarte tranquilamente porque solo te voy a explicar mis impresiones. Así que ponte cómoda porque vamos a adentrarnos en el desierto de Nevada. No sin antes, siempre agradecida a Estamos Vivas, al podcast Estamos Vivas de mis queridísimos Javi Parra y Xavi Sánchez Pons, que ellos fueron las personas que en 2021 hablaron por primera vez de Horror in the High Desert. De ahí es donde dije, Dios, tengo que ver esta película y mira, hasta día de hoy. Así que vamos a sumergirnos en esta historia y vamos a ver qué es lo que pasó antes de llegar al rancho Majesty en Nevada. Estamos ante un metraje encontrado / falso documental y creo que su director, Dutch Maritz, es una de las personas que mejor trabaja este género o estos géneros. Seguramente estás viendo a mucha gente que habla de esta película como un metraje encontrado, pero solo es una pequeña parte. Así que antes de empezar, vamos a poner una cosa en contexto. Metraje encontrado, La Bruja de Blair, falso documental, Behind the Mask, las dos juntas, Lake Mungo. Ya que ya sabemos un poquito y nos ponemos en contexto qué es un metraje encontrado y qué es un falso documental, vamos a hablar de este fenómeno de Horror in the High Desert. Es un género que lleva copiándose a sí mismo desde hace muchísimos años y Horror in the High Desert recupera el espíritu primitivo de La Bruja de Blair, pero lo adapta completamente a nuestra época, la época del true crime, de los creadores de contenido, de YouTube y de la obsesión por documentarlo todo. Y lo hace sin ser complaciente, sin dar respuestas fáciles y confiando plenamente en el espectador. Esto es algo muy importante dentro de los metrajes encontrados, muy importante. No son complacientes, no te van a explicar 3 veces lo que está pasando ni lo que estás viendo. Tienes que estar por la película. Esto que te parece una tontería no lo es. Hace muy poquito me llegó un mensaje por TikTok, si no me equivoco, de una persona que me decía que había visto La Bruja de Blair y que se había aburrido mucho porque no pasaba nada. Puede que tú no seas la persona o no sea tu tipo de película, pero lo que está clarísimo es que están pasando muchas cosas a la vez que no están pasando nada, pero te está creando una atmósfera malsana que hará que todo eso te lo lleves por la noche a la cama. Y si no, ya verás tú. Vamos a hablar de algo bastante turbio y es que esta saga está basada en un caso real. Nos tenemos que ir hasta el año 2014, donde un excursionista llamado Kenny Beach desapareció sin dejar rastro. Sí, como te digo, en el año 2014 Kenny salió al desierto de Nevada en busca de una cueva muy concreta, una cueva que según él tenía una forma de M en la entrada. Kenny había contado en su canal de YouTube que al entrar a esa cueva había vivido algo bastante extraño. Cada vez que se encontraba una caverna le gustaba entrar, pero cuando entró allí todo su cuerpo empezó a vibrar y cuanto más se acercaba, más intensa era esa vibración. Se asustó y se fue. Y fue una de las cosas más extrañas que le han pasado jamás. Tras la insistencia de sus seguidores, Kenny decidió volver para documentar lo que pasaba en esa cueva. El problema es que Kenny nunca regresó de esta cueva. Se organizó una búsqueda enorme por todo el desierto de Nevada. Pero días después apareció su teléfono móvil muy cerca de una mina, pero de Kenny no se sabía nada, ni se sabe a día de hoy. Este tipo de historias reales son las que Horror in the High Desert canaliza perfectamente. Desapariciones modernas, documentadas, compartidas por redes sociales y envueltas de un misterio que nunca se resuelve del todo. Porque esto sí que lo tenemos claro, queridas y queridos. En Horror in the High Desert 4 nos van a dar otra pieza más del puzzle, pero no nos van a resolver el puzzle.
Pero volvamos, vamos al origen. Horror in the High Desert 1. La primera película es el inicio de todo y probablemente la más contenida y realista de la saga. Es cierto que en esta película lo que hacen es apostar más por el formato true crime y el falso documental, dejándonos unas pildoritas de metraje encontrado bastante similar a Lake Mungo. La historia se centrará en la desaparición de Gary Hinch, un excursionista solitario y experto en supervivencia que desaparece en el desierto de Nevada. Gary no es un novato, conoce el terreno, sabe lo que hace y aún así desaparece sin dejar rastro. Todo gira alrededor de la soledad del desierto y de un elemento clave, una extraña cabaña que Gary encuentra y que parece que no pertenece a ese lugar. Y esto es algo que vamos a escuchar bastante durante toda la saga. No pertenece a ese lugar. Parecen personas pero no lo son. Parecen humanos pero no lo son. Esto va a ser bastante recurrente. La película construye la tensión poco a poco a través de entrevistas, reconstrucciones y sin necesidad de subrayar nada. Los personajes clave los tenemos aquí. Son los pilares de toda la saga. Por un lado tenemos a Gary Hinch, el motor de todo. Su desaparición lo desencadena todo. Beverly Hinch, su hermana, que además de lidiar con la pérdida, sufre el acoso y las teorías conspiranoicas de internet. Y Gal Roberts, nuestra Gale Weathers de esta saga. Gal Roberts será la reportera y es el hilo conductor de todas las películas. Será ella la que nos vaya narrando todo lo que sucede. Llegamos al año 2023 con Horror in the High Desert, Minerva. Y esta segunda película es donde la saga da un salto tremendamente interesante. Aquí ya no hablamos de una persona desaparecida, hablamos de una zona entera de Nevada que parece estar marcada. Aquí la policía investiga una serie de desapariciones, de muertes conectadas entre la misma región y la sensación es que hay algo acechando no solo en el desierto abierto, sino en carreteras, casas aisladas, incluso en propiedades privadas. Aquí tendremos otros 3 personajes de confianza. Minerva, nuestra protagonista, una estudiante de geología que vivirá en una roulotte, más sus grabaciones nocturnas yo creo que son de las más turbias de toda la saga. Ameliana Brasher desaparece tras un incidente con su coche en una carretera desierta y los investigadores forenses que aportarán datos técnicos que sugieren que las víctimas fueron manipuladas de formas muy extrañas. En Minerva se refuerza la idea de que esto no es un hecho aislado, que hay patrones y que quizás hay algo o alguien controlando ese territorio. Volvemos a una especie de algo antropomórfico pero que no es humano y eso me da, mira, absoluto terror. Llegamos a, creo que puedo decir que mi favorita de toda la saga, o por lo menos la que más miedo me dio junto a esta última entrega, pero es que Horror in the High Desert 3 Firewatch estuve a esto de quitarla por el miedo que me estaba haciendo pasar. Aquí ya empezamos a unir los puntos y aquí el contexto cambia. Grandes incendios forestales asolan Nevada, tanto la policía como los guardabosques están completamente desbordados. En medio de todo este caos aparece Oscar Mendoza, un creador de contenido que se obsesiona con el caso de Gary Hinch. Algo muy importante también es que Oscar, nuestro protagonista, es un hombre que acaba de pasar por una depresión bastante severa. Así que este momento en el cual se obsesiona con el caso de Gary es como su forma de intentar canalizar toda esta tristeza, toda esta depresión, intentando buscar a otra persona que también está desaparecida, porque él no sabe que él va a terminar, por lo que parece bastante igual. Aquí tenemos los 3 personajes clave. Uno, Oscar Mendoza, el protagonista absoluto y como os digo, no es un experto en el desierto como lo era Gary, pero tiene algo que los demás no, una pista muy concreta sobre la ubicación de la cabaña. Manny, su primo, que reconstruye lo ocurrido a través de diarios y grabaciones. Este tropo lo vamos a ver también en Horror in the High Desert 4, ya que tendremos... luego te lo cuento. Y es que vuelve Gal Roberts, nuestra Gale Weathers de confianza en esta saga, y vuelve para analizar la desaparición de Oscar, que se vuelve tan mediática prácticamente como la de Gary. En Firewatch se siente casi como una misión de infiltración. Oscar entra en zonas restringidas, pueblos fantasmas y redes de minas abandonadas. Aquí el horror se vuelve tremendamente físico, que es lo que os digo, que a mí me dio mucho miedo porque lo sentía que estaba yo con él ahí.
Y Oscar se da cuenta que no está solo, y esto es muy aterrador, que hay centinelas que parece que están protegiendo ese lugar. Que vistas en conjunto estas tres películas tenemos en la primera, Gary, es la pieza clave, el primero en desaparecer. 2. Minerva, ya no solo desaparece una persona, es una zona entera. Y en la 3 tenemos la búsqueda de la verdad y lo que parece ser una especie de sociedad oculta, pero que tampoco es eso. O sea, no acabamos de tener claro qué narices está pasando en Nevada. Solo sé que quiero ir a Nevada, pero me da mucho miedo. Cada entrega aporta una pieza distinta sobre esas figuras que aparecen en la oscuridad, sin explicarlo del todo. Y para mí es que Horror in the High Desert funciona porque entiende muy bien el found footage y el falso documental. Tiene el espíritu de la bruja de Blair, efectivamente, pero lo adapta a una época donde todo se graba, todo se comparte, todo se analiza, no es complaciente, no te lo da todo masticado. Sabe crear la tensión, sabe cuándo parar, eso también es muy importante. Y otra cosa que me chifla es que no abusa, por decirte, no tiene casi ningún jump scare. Sobre todo consigue algo que es muy difícil, que cuando acabas de ver la película ya quieres ver la siguiente entrega. ¿Se puede tener FOMO de una película que todavía no se ha rodado? Yo creo que los fans de Horror in the High Desert sí lo tenemos. Y ahora, queridos y queridas, vamos a hablar sí o sí Horror in the High Desert 4. Majesty. Y llegamos a la cuarta entrega. Mirad qué belleza. Mira qué belleza ella. En esta película tenemos un nuevo personaje, tenemos a B. Él fue testigo de extraños sucesos que azotaban su granja y trató de capturar todo lo que pudo, pero claro, es que estamos casi en Alaska, por favor. Un hombre que parece sentir que algo está acechando a su granja. Pero esto no nos lo explicará él. Bueno, sí, en parte, porque tendremos parte de su metraje, pero nos lo va a explicar su hija, una mujer ya bastante mayor, que nos dirá que su padre notaba que algo estaba acechando a su granja y parece que los lugareños decían que Bo estaba un poquito cucurrú, pero su hija sabía que no, que su padre tenía algo escondido, que había algo en esa granja que les estaba acechando. Así que ella encontró una caja que contenía no solo metraje, sino diarios, cartas y muchas pistas para resolver un misterio que, como os digo, en esta película lo único que nos hacen es ser una pieza más. Aquí vamos a estar con un metraje bastante rudimentario, ya que estamos en los años 50 tranquilamente, y veremos cómo hay referencias a las películas anteriores y localizaciones, evidentemente. La película nuevamente se vale, como te digo, de la parte del true crime y la parte del metraje encontrado, y en esta entrega creo que hay mucho más metraje encontrado que falso documental, cosa que también agradezco muchísimo. Que las interpretaciones dentro de los falsos documentales y en especial en Horror in the High Desert son de lo más creíbles, así que puede pasar que tú vayas a ver esta película con una amiga y hasta que no empiecen a suceder cosas realmente extrañas, te la puedas colar como un true crime que te ves en Netflix o donde tú quieras. Y es que Horror in the High Desert, esta cuarta entrega, no deja de ser eso, una propuesta indie, una propuesta de bajo presupuesto que mantiene a su público enganchado porque ha creado una gran comunidad y un gran fandom. Y cabe recalcar, evidentemente, como sus otras tres entregas, que esto está cocido a fuego lento, pero como te digo, tienes que ser público objetivo de Horror in the High Desert y de los metrajes encontrados, porque si no la película te va a parecer aburrida. Y hay algo que me ha aterrado de Horror in the High Desert 4 y es cómo utilizan las pareidolias, este fenómeno en el cual una taza, un trapo o una cortina puede parecer algo antropomórfico, pero realmente no es nada. Pero sí vamos a tener algunas frases que son completamente aterradoras, como las de parecían humanos, pero no lo eran. Y es que Horror in the High Desert 4, de nuevo te digo que forma parte de un imaginario que ya se ha quedado en la cultura de todos los amantes del terror y sobre todo los que nos gustan este tipo de películas más independientes. Creo que poco a poco Dutch Maritz está haciendo pues su pequeño fandom y ha conseguido que estemos todas esperando como desquiciadas su siguiente película.
Es cierto también que dentro de la escena del falso documental y del metraje encontrado están saliendo muchas nuevas voces. El personaje de la hija me ha gustado mucho porque me parece una pieza fundamental, ya que ella tiene esos recuerdos de cuando era niña, pero ahora de mayor encuentra que esa caja contiene muchas cosas que pueden darle pues una explicación a todas esas cosas que le pasaban a su padre. También contaremos con el personaje de la madre, pero fuera de plano, ya que esta señora ya no está entre nosotros, pero sí que es cierto, no está entre nosotros. Así que también tendremos el punto de vista de la mujer completamente desesperada, todo esto recordado y narrado por la hija, porque no tiene muy claro qué le sucede a su marido, solo sabe que hay algo que le está acechando a él y a su familia y que le está volviendo loco. Así que sí, Horror in the High Desert 4 es una película aterradora, es una película que te da lo que quiere, pero tienes que tener la paciencia de soportar 70 minutos mirando una pantalla que no sea el móvil. Lo que hace diferente Horror in the High Desert es primero ese misterio que no resuelve nunca y que te va dando piezas nuevas del puzzle, como te digo, pero que nunca acaba de resolver, y es lo que hace que tenga ese clickbait que siempre nos tenga a todas enganchadas. Y por otro lado, sabe lo que nos gusta y sabe lo que demanda el público del metraje encontrado. No queremos sustos fáciles, vamos a tener algún screamer que otro, evidentemente, pero no van a ser por saltos grandes o por gritos o por subidas de música, para nada. Van a ser cosas que están muy trabajadas, que tú sabes que te está llevando allí, pero que al final acabas cayendo en el susto. Y yo te voy a decir una cosa, yo iba viendo la película y cada vez me iba tapando más, me iba tapando más, me iba tapando más, hasta que acabé con la cara tapada. ¿Y qué estaba pasando en la pantalla? Nada. Pareidolias. Es lo que estaba sucediendo, porque no había nada, pero era todo aterrador. De hecho, mi plan ayer era ver Horror in the High Desert 4 y alguna otra película más, pero cuando acabé de verla me puse un episodio de Sensación de Vivir porque tenía muchísimo miedo, y justo cuando acabó la peli me salió en Prime: ¿quieres ver Sensación de Vivir? Digo, pues mira, ahora mismo sí, ¿qué quieres que te diga? Y los fans queremos más piezas de este puzzle para empezar a resolver qué narices pasa en el desierto de Nevada. Así que, queridos y queridas, espero que os haya gustado esta pequeña review sobre Horror in the High Desert 4 Minerva. No hay spoilers que hacer porque, como te digo, no hay revelaciones que te digan, sí, es que aparece tal, aparece cual, pero sí que hay un tema que me he guardado, que no te he contado, porque lo que quiero es que veas la peli. Como siempre, recordarte que me puedes seguir tanto por aquí como por mis otras redes. Aquí te voy a dejar el podcast que tengo con mi amiga Marina, llamado Baby and Jane, donde hablamos sobre cine dirigido, creado, producido por mujeres. Y también te voy a dejar para que nos puedas seguir, festival del cual formo parte, el Walpurgis Barcelona Queer Horror Film Fest. Hecha toda la promoción, queridos y queridas, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo, un besito enorme. ¡Mua!